En las estribaciones de la Sierra de Gredos, en la zona más meridional de la provincia de Ávila y a las faldas del Pico Almanzor, se encuentran las localidades de Candeleda y El Raso. Desde el Neolítico, en que los primeros pobladores iniciaron la domesticación de la cabra salvaje, hasta nuestros días, la actividad ganadera, que ha contribuido notablemente a modelar el paisaje, ha representado uno de los elementos más importantes de la cultura de este territorio. El chozo era la vivienda obligada de los pastores, vaqueros y cabreros, mientras estos se encontraban al cuidado de los rebaños. Se construían sobre planta circular, con un muro de mampostería, y se techaban con una capa de biélago, retamas y piornos. Un poste de pino hincado en el centro sustentaba toda la estructura cónica del techo. Los chozos pastoriles, que antaño servían para alojar a aquellas familias que pasaban el verano con sus rebaños en las partes más altas de la sierra, prácticamente han desaparecido y solo algunos de ellos se han conservado o rehabilitado. Esta construcción era para el ganado. Nosotros guardábamos aquí estas chozas. El ganado se ponía ahí atrás. Y aquí pastoreábamos para arriba, para la Sierra de Gredos con el ganado. Esto hace 45 años que estábamos aquí, pero luego ya a la cosa de los pinos y eso ya nos tuvimos que bajar para abajo. Mayores a lo mejor había 2 matrimonios, pero luego toda la gente joven, pues aquí pues a lo mejor éramos 10 o 12. Subíamos a 1 de junio o para el 10 de junio. Y luego estábamos aquí el resto de junio y julio. Para agosto ya íbamos para abajo, para donde teníamos las majas. Pues pastorear para arriba, pues para Salomera que se ve, y aquí venían por la noche, ardoñábamos y llevábamos la leche a la quesera, que está ahí en el reguero, y hacíamos queso. Entonces hacíamos queso. Y cada 8 días cogíamos ese queso en caballería y lo llevábamos a vender a Candeleda. Hombre, nosotros también teníamos derecho a queso, a comer queso y leche. Pero lo llevaban al pueblo, sacaban un dinero, unas perritas, y de aquellas perras echaban la cabaña, el pan, el aceite y todo, y lo echaban al caballo y aquí al chozo otra vez. Y luego venía ya al majadal. Teníamos 2 o 3 perritos mastines. Si no los cogía a lo mejor en el primer sueño, venía el lobo callando, cogía una y se la llevaba por ahí para abajo y se la comía. Cuando le querían barruntar al perro ya se había comido la cabra el bicho. Y por el día los vía, como no los viera, hasta atacaban al ganado por el día también. Cada vez son menos las familias de cabreros que viven en las majadas del monte durante todo el año o que tienen allí su ganado y diariamente suben a atenderlo. Con 3 de estas familias vamos a conocer cómo es en la actualidad la vida diaria de estas gentes que mantienen la tradición ganadera de la Sierra de Gredos. En la zona de El Raso, a 7 kilómetros de la localidad, en la ladera de la sierra, viven José Blázquez y su tío Lorenzo, con un rebaño caprino de unas 200 cabezas. Durante varias generaciones, la familia de José se ha dedicado al cuidado y cría de las cabras en este territorio serrano. Cada día, al amanecer, la primera tarea que realizan es ordeñar aquellas cabras que todavía llevan leche en el braguero. La leche recogida en el cubo la vierten en las lecheras a través de un filtro que sirve para separar las materias sólidas que hayan podido caer. Esta leche ahora, esto al ser una zona aislada del resto de ganaderos, pues lo tenemos que bajar al Raso, que es la población más cercana, porque aquí no sube el camión de recogida. Hasta hace algunos años, los cabreros de la Sierra de Gredos elaboraban exquisitos quesos artesanos en las propias majadas, transformando la leche que ordeñaban cada día. Hoy, tras la prohibición de elaborar quesos en el propio monte para la venta,
la leche la deben transportar en recipientes herméticos hasta la central quesera, donde se encargarán de la producción de los quesos, cumpliendo todas las normas higiénico-sanitarias que marcan las leyes. Diariamente deben recorrer en 2 ocasiones, una por la mañana y otra por la tarde, el trayecto que les separa de la central quesera. Después de ordeñar las cabras y antes de soltarlas al monte, José les echa en los comederos un complemento alimenticio consistente en granos de maíz. Cuando los comederos están preparados, abren las puertas del corral y las cabras se lanzan en tropel en busca de este alimento de su preferencia. Bueno, pues acabamos de darles el pienso, que a base de cereales, maíz, avena y cebada normalmente es lo que se las da. Bueno, hoy ha sido maíz concretamente y nada, y ahora pues ya la sacamos a pastar por el campo. Sobre las 11 o así de la mañana, pues la sacamos y durante todo el día están pastando en el monte, sí. Pero la alimentación principal de las cabras se la proporciona la vegetación propia del entorno. Según la época del año, varía la calidad y cantidad de este alimento que les ofrece la naturaleza. En cualquier caso, uno de los 2 pastores tiene que permanecer con el ganado en el monte para controlar sus desplazamientos. Pues estas cabras, el cuidado es porque a lo mejor vienen solas y las da por transponer por ahí para abajo y van a la finca esa de abajo. Y el daño es más que lo que ellas valen. Mientras las cabras están pastando por el monte, José da una vuelta por el corral para atender los cabritillos que no han salido con sus madres. Ganado tenemos 200 cabras, en torno a 200, y bueno, pues los cabritos estos van destinados todos, vamos, la mayor parte de ellos, salvo las que se crían, van destinados todos al matadero. Lorenzo y José se han criado entre estas montañas cuidando los rebaños de cabras. Sus conocimientos se basan en la experiencia de muchos años dedicados a la cría y cuidado de las cabras. Yo llevo más cabras que no veas ahí, vacas. Pero esas 3 cosas las he guardado mucho. Pero es que yo nací entre las cabras. Desde pequeño hasta que he tenido 48 años y tengo 62, he estado con cabras siempre. A ver si llevo años con ellas ya. Ya si me la pegan es porque yo quiero. Hombre, yo ya desde bien pequeño ayudaba a mis padres ya en las tareas del ganado ya. Pues desde pequeño, desde que tenía 5 o 6 años ya iba a ayudarles. En esta zona de la Sierra de Gredos, el pastoreo es extensivo y únicamente se estabula por la noche. El ganado pasa el día comiendo a sus anchas por el monte en los terrenos de propiedad municipal. Esto pertenece al Ayuntamiento de Candeleda y se paga una cuota por cada cabeza de ganado anual y da derecho a pastar durante todo el año. Hombre, las cabras son animales muy selectivos en cuanto a la alimentación. Van comiendo lo más tierno de cada planta. Y sí, su alimentación pues a base de, ya lo ven ustedes, a base de hierbas y de arbustos. Siendo la carga ganadera la correcta, es un beneficio medioambiental indiscutible. Pues no sé, como ejemplo, digamos, quizá la lucha contra incendios, porque comen algo de vegetación y... Pasa igual con el queso, bueno, no dejan hacerlo. Puedes hacer 1 o 2 para casa, o si son 4, pero por la misma casa. Comerlos en casa, no da de llevarlos a la venta, no se puede. Y la leche es buena porque da el sitio, aquí arriba, la leche tiene más grado que por ahí abajo, en fincas abajo ya hay mucha encina, ¿se me entiende? Y esto es más fuerte la leche, da más grasa. Antes de recoger al ganado en el corral, hay que dejar bien limpias las lecheras, para que no se produzcan bacterias que perjudiquen el producto obtenido en los próximos ordeños. A los silbidos de José, las cabras responden acercándose hasta el corral donde les están esperando los cabritillos. A su llegada,
los cabritillos acuden en busca de las ubres de las respectivas madres para recibir su ración de leche. Algunos cabritos que han perdido a sus madres o son de doble parto, hay que ponerlos a tetar con otras cabras a las que se les ha quitado el cabrito para venderlo y que aún siguen produciendo leche. Sí, porque sus madres han parido dos y entonces pues no tienen leche suficiente para criarlos, o porque por algún motivo les ha faltado la madre, entonces pues se les ayuda, ¿no? En algunas ocasiones, las madres los rechazan y el pastor tiene que darles de tetar por detrás para que no vean al cabritillo. ¿Dónde hay mamá una chiva por atrás? Porque no da mucha guerra por adelante. Me han acordado con ella. La madre no existe ya. Por eso hay que darla de otra. Al atardecer, hay que volver a realizar la misma tarea que por la mañana, ordeñar a todas las cabras que todavía llevan leche en el braguero. Pues entre los dos ordeños, pues entre 1 litro y 2 aproximadamente. Hay excepciones, hay animales que igual dan más de 2, otros dan medio litro, pero como media sí, 1 litro y pico, sí, o 2 litros. Entre los dos ordeños, vamos. Además de la producción de leche para la fabricación de queso, la venta de cabritos constituye la fuente principal de ingresos de estos cabreros. Pues esto es porque próximamente vamos a vender una partida y les ponemos un número. Cada ganadero tenemos asignado un número por si hubiese alguna incidencia en el matadero, pues saber un poco, digamos, la procedencia de un poco la trazabilidad, digamos, de los cabritos. Día a día, al igual que han venido haciendo toda su vida, estos cabreros de la zona de El Raso ordeñan en 2 ocasiones a las cabras y sacan el rebaño a pastar por el monte. Luego, bajan la leche obtenida hasta la central y cuando tienen su peso óptimo para el mercado, venden los cabritillos que han destinado para carne. En otra zona de la vertiente sur de la Sierra de Gredos, Filemón Delgado ocupa con su esposa Manuela la majada que heredaron de su familia. Ellos ya están jubilados y es su hijo Fili el que se hace cargo de un rebaño de alrededor de 260 cabras. El primer trabajo que realizan en las primeras horas de la mañana es ordeñar las cabras y recoger la leche en las lecheras para transportarla hasta la central quesera. Para estos cabreros de la Sierra de Gredos, la clave de su supervivencia ha sido llevar una vida autosuficiente, criando y cultivando alrededor de la pequeña casa o del chozo todo aquello que necesitaban para comer. Filemón dispone de una pequeña zahurda donde habitan una cerda y algunos cochinos que sacrificará en el invierno con el fin de almacenar su carne para todo el año. Ese es el berraco. Hay 4 y 3 allá abajo. En otra zahurda hay 3. Es patino, ¿eh? Diariamente, Filemón recoge en la central quesera una cantidad de suero resultante de fabricar el queso, que le sirve para alimentar a la cerda y a sus crías. Los chiquitines, para venderlos luego del corazuelo. Y algunos para nosotros, nos comemos algunos nosotros. Los matamos, los metemos en el congelador. Y cuando tenemos ganas de carne, comemos carne. Y otros nos preguntan y los vendemos. Los chiquitines mamás de la cerda. Luego viene el roble, que es este. Echa bellota y caen al suelo y se las comen los guarros. Comen de bellotas y luego hierbas. Y ahora mira, vienen en busca de la harina, que se comen la harina. También. Pero si no los bate el tiempo, pues se quedan aquí, a sereno, ahí atrás. Ellos ahora, como no hace mal tiempo, están aquí atrás, pero luego se meten a esas hurdas. Tienen esas hurdones ahí debajo de unas lonas, y se meten, se refugian ahí. Esta forma de criar los cerdos a sus anchas por el monte provoca a veces el cruce de las hembras con los jabalíes salvajes. A lo mejor viene el jabalí y cubre a la guarra, que ya me han pasado. Me pasó unos años, una guarra como esta, en banquera blanca,
hace 10 o 12 años. Se cubrió de jabalí y el jabalí venía detrás de ella a dormir en la pocilga. Pero tenía unos perritos que le cogieron al jabalí y le echaron al monte. Y la guarra se cogió de jabalí, 14 jabalines que trajo. Son como rayones, como los jabalines chiquititos, pero luego son joruscos, ¿eh? Dejamos 3 para nosotros, para matarlos luego de grandes. Los corrían los perros, a lo mejor bien digamos como hasta allí. Pero se volvían hacia el perro y el perro ya se tenía que volver. ¡Quieta! Ya se tenía que volver el perro porque la atacaba al jabalí. ¡Métete adentro! Filemón aprovecha el estiércol de las cabras y de las gallinas como abono para el pequeño huerto que tiene al lado de la casa y que les provee de todo tipo de verduras. La lechuga, el tomate y la cebolla. Y luego ahí atrás, ahí pongo el pimiento y una judía. No lo he puesto ya porque está muy adelantado el tiempo, se hace mucho frío y no tira. Mira, esta planta la habíamos puesto hace, o sea, un mes atrás, había valido, pero se ha helado. Ha helado por las noches y se ha helado. Mira, ahí tengo la alberca, con eso lo riego. Y aquí sale una siembra, pues estupenda. Tenemos olivos, mirando ahí una, que cogemos aceite para el año y vendemos mucho aceite. Castaña, ya lo ves, los castaños. Higo, uvas, de todo. Aquí nada más que hace falta comprar el pan, porque no se tiene trigo aquí, porque tenemos horno ahí. Se masaba en tiempo, pero ya no masamos. Mira esta, me la ha cortado la rosquilla. Un bicho que hay bajo tierra, me la ha cortado y se la ha cargado. Una buena planta, y la fastidió. Pues esto es lo que hacemos todo el año. Aquí cogemos tomate, pimientos, judías, de todo. Haciendo bueno, pues se tira a las 6 horas por ahí por el campo, pastoreando con ella. El día que está malo, pues no salen de la maja. Las echamos el pienso ahí, las alpacas ahí también, de comer, agua tienen, y de ahí no salen. Porque no les conviene a ella de mojarse, porque son muy pelicortas y no quieren mojarse. Filemón, que heredó de su padre el derecho al aprovechamiento de esta majada por razones de edad, ya ha dejado el rebaño a su hijo Fili. Él también aprendió el oficio desde niño y es el que en la actualidad se encarga de sacar a pastar el rebaño por el territorio de la sierra, cuyo aprovechamiento tiene adjudicado por el ayuntamiento. Y a pastar pues en la zona más alta, donde más pasto había en esa época, era lo que se hacía. Yo era pequeñajo y me acuerdo incluso de llevarme, me tenía que llevar a veces pues me cansaba, llevarme a hombros él porque me cansaba, e ir algunos días con él. Cuando llega la primavera y la nieve va desapareciendo, Fili sube diariamente con el rebaño a los prados altos, al igual que hacían sus antepasados en la época estival, para pastar las mejores zonas de la montaña. Pues necesitan terreno más o menos fuera de los árboles, de los pinos, que es donde más pasto suele salir. Por ejemplo, ahora que van enfrente, por debajo del Almanzor, pues esa zona es una zona de las mejores. Al igual que el resto de los cabreros de la Sierra de Gredos, Fili ha dejado de tener en la leche y en la fabricación de los quesos su principal fuente de ingresos. Esta cabra que tenemos aquí es prácticamente para carne, el cabrito. A la hora de producir leche produce menos que, por ejemplo, otras razas como la malagueña, la granadina. Esta es lo que mejor da es el cabrito. A la sombra del Pico Almanzor, en otra zona de la ladera sur de la Sierra de Gredos, Mauricio Vaquero y Mercedes Morcuende tienen su casa en una majada bastante alejada del pueblo. Ellos también han dedicado toda su vida a la cría de las cabras. Como los otros cabreros, este matrimonio también ha sido trashumante hasta hace algunos años y hoy
tienen unas 220 cabezas de ganado caprino que pastan en una gran extensión de monte que rodea a la casa. Bueno, yo en lo que he estado subiendo, nos subíamos a primeros de junio, digamos, y aguantábamos el verano. Luego ya cuando empezaba últimos de septiembre, primeros de octubre, ya traíamos una parte del rebaño, las que iban a parir, digamos. Las otras se quedaban allí y a lo mejor ya venían cuando el tiempo ya empeora mucho. Empeoraba bastante y ya, bueno, pues digamos que por el clima, no por otra cosa. Yo subí al chozo con una chica que tengo y allí iba con un año. Y no hacía falta de tanto rollo como ahora. Ahora hay que si la guardería, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y ella se ha criado igual, y de bien. Bueno, pues ahora ya hemos ordeñado y ahora ya hay que llevar la leche porque aquí el camión no llega. Entonces utilizamos aquí a los borricos como antiguamente. Vamos, no como antiguamente, como ahora todavía. Bueno, puede haber kilómetros y algo. Ida y vuelta 1 hora. Más o menos. Debido al aislamiento de la majada y a la falta de acceso para los camiones, diariamente Mauricio debe transportar en lecheras herméticas la leche obtenida hasta la central quesera. Los burros siempre han sido unos excelentes animales para la carga y el transporte de mercancías, y los de Mauricio ya tienen la costumbre de hacer siempre el mismo recorrido, desde la majada hasta la central quesera. Hombre, son burros, y como son burros son un poco cabezotas, pero como viven de costumbres y una vez que se acostumbran ya, pues lo hacen por rutina, digamos. Bueno, pues ahora voy a descargar un poco suero, que el recogedor es buen tío y me da un poco para los animales, para alimentación de los animales. Y eso es de lo que se trata. Mauricio y Mercedes también tienen una piara de cochinos de cría que, tras sacrificarlos en los meses de invierno, les servirán para obtener embutidos, jamones y carne en adobo. De este modo, tienen garantizado el alimento cárnico para todo un año. Vamos a poner el bozo al chivo, así para que no mame y nos deje un poco de leche para nosotros. Normalmente yo los hago de jara, luego lleva un trocito de cuero, que es para el cacho del morro, de arriba, y una cuerda para sujetarle y es muy simple. Bueno, pues no le deja de chupar, que él puede masticar y rumear y eso, pero va metido en una zona que los rumiantes estos no tienen dientes ni muelas, entonces ahí se adapta el palo y él cuando chupa pues coge aire, por ahí le entra aire y no deja que salga la leche. El bozo se le suele poner al cabritillo cuando tiene unos 4 meses y es entonces cuando se va sustituyendo la leche por otros alimentos y pienso. Y ahora ya de que hemos venido de llevar la leche, pues se sueltan las cabras. Digamos, también si hay que poner algún bozo, también alguna cencerra, pero eso ya digamos que son cosas más como de ratos libres. A media mañana, Mauricio suelta el rebaño de cabras por el monte y ellas mismas van en busca de su alimento. Bueno, ahora ya pues hacer, si ellas son buenas no se hace mucho, lo único es sobre ellas y pasar el día lo mejor posible. Que ellas coman para que traigan buena leche por la tarde, que es de lo que se trata, y nada más. Ellas ya saben buscarse la comida por sí solas, lo único acompañarlas. Pero bueno, puede haber otra ganadería, se pueden mezclar, digamos, estar un poco al tanto. Bueno, ella siempre tira, la cabra tira al monte, como se suele decir, a los altos, ellas van buscando siempre ir hacia arriba. Luego ya son golosas, si es tiempo que hay bellota, pues no te puedes cuidar, van ante cuadre. Como vuelan que hay bellota, la bellota las vuelve locas. Sí, entonces corren todo. Pero si no es por una golosina, ellas no se salen de su ruta diaria más o menos, cambian un poco el careo por un lado o por otro, pero más o menos siempre tienen sus corrientes. De la riqueza de los nutrientes que proporcionan los arbustos de la zona dependerá la calidad de la leche obtenida. Aquí, la vegetación es muy variada y los rebaños reciben todo el alimento necesario
para obtener de su leche y de su carne una excelente calidad. Bueno, esto es rico. En ese tema de alimentación de las cabras, aquí es el berezo, la jara, tomillo, hay bastantes variedades. Falta por la mata, que las vendría muy bien en el verano, que es el roble pequeño, pero luego suben más arriba, que hay piorno. También el año que queda un poquito vainilla las viene muy bien. Son alimentos muy naturales, que es lo que quieren estos animales, para que luego haya una leche rica, claro. Mientras Mauricio se encarga de conducir el rebaño de cabras hasta la zona del monte que quiere correr en esta jornada, Mercedes se ocupa de limpiar las lecheras y de las faenas de la casa. Pues él, por ejemplo, él lleva la leche por la mañana y luego cuando viene, pues yo me lo voy a aviar en casa y él ya se va con las cabras y si tiene que hacer algo por ahí en los huertos o algo, pues lo hace. Y nada, yo aviar la casa y luego pues a coser si tengo que coser y si no, pues me voy por ahí. Esta experimentada mujer también compartió con otras familias de cabreros la vida en los chozos de las majadas de lo alto de la Sierra de Gredos. Allí era tarea de las mujeres la elaboración de los quesos. Aquello era más pequeñito y entonces tenía menos trabajo porque era más pequeño y se barría antes y todo, pero era una choza pues como de madera, de piedra y luego por arriba de madera, de cachones. Hacíamos los quesos, allí en la quesera teníamos, como estábamos en más altos todavía, pues entonces hacíamos los quesos, teníamos la quesera y hacíamos queso, más trabajo que ahora. Además de los trabajos de la casa y del cuidado de los animales del corral, Mercedes se encarga de hacer la comida, aprovechando todo aquello que ellos mismos pueden producir. La autosuficiencia es la norma de estos cabreros que han sabido hacer de su entorno un medio que les permita obtener lo necesario para vivir. Aquí desayunamos huevos con chorizo, torrezno, cosas de esas. Y luego la comida ya lentejas o cosas o judías blancas, verdes. El cocido también, pues las patatas, la lechuga, la cebolla, todo eso lo sembramos nosotros. Las judías verdes, zanahorias, de todo. Cerdos y gallinas y de todo. El pan, si se nos termina a lo mejor y no puedo amasar, pues bajamos al raso por eso, pero vamos, que lo hago yo también. Aquí estamos nosotros, vamos, que estamos bien. Nosotros aquí no lo pasamos bien y no nos acordamos del raso para nada. Bueno, por lo que no nos da, digamos, nuestro corral, pues hay que buscarlo en los hiper, en las tiendas o donde sea. Pero bueno, tenemos de bastantes cosas. Es un poco complicado también vivir solo con las cabras peladas. Hay que tener algo más de ayuda de un lado o de otro. El régimen económico de estas familias de cabreros se mueve en torno al aprovechamiento de los dos productos principales de la cabra, la carne y la leche. Pero esta economía familiar de autosuficiencia también se complementa con la cría de los animales que les servirán de alimento y con el trabajo del huerto para el cultivo de hortalizas y otros productos del campo. Por arar el huerto, aquí hay que sembrar sustento para este año. Entonces le aramos ahora para que la tierra esté en condiciones de cuando haya que sembrar los tomates, pimientos y tal. Aquí ponemos unos pocos tomates, unos pocos pimientos, zanahorias, lechuga, patatas, en fin, berenjenas, porque tenemos un clima muy bueno y aquí no en mucha cantidad, pero se da de todo. El trabajo en las majadas es constante y siempre hay cosas que hacer. Aquí es que queda muy poco tiempo libre. Aquí si no estás ordeñando, estás limpiando el corral. Si no estás limpiando el corral, estás en el huerto. Si no estás en el huerto, y si no, te estás parado porque quieres, porque que hacer hay, vamos, un montón de cosas, ¿no? Por la tarde, al igual que los otros cabreros, Mauricio recogerá su rebaño y lo traerá hasta la majada para que los cabritillos teten de sus madres. Luego, extraerá la leche a las cabras y al día siguiente, tras el ordeño matinal, bajará con el producto obtenido hasta la central quesera.
Diariamente, estos hombres y mujeres de la Sierra de Gredos, dedicados a la cría del ganado caprino, realizan su trabajo con entusiasmo, tal y como lo aprendieron de sus antepasados, a pesar de las dificultades que ello acarrea. Es complicado, se necesita mucha vocación para continuar en esta actividad. Sí. Hombre, intentaremos de seguir, pero claro, son también muchos los problemas a los cuales nos enfrentamos. En cuanto a normativas, reformas de la política agraria común, continuas reformas, y son muchos los problemas, claro. Duro, sí es duro. Que se lleva bien porque te gusta, también es verdad. Echar de menos. Bueno, hay veces que te gustaría echar la partida y aquí no hay con quién. Si no fuera por eso, por lo que te gusta y tal, no estábamos aquí, porque rentable el estar aquí, pues no es. Aquellos cabreros de mayor edad que vivieron las penurias de los tiempos en que la vida estival se realizaba en un chozo y el resto del año habitaban pequeñas e incómodas chabolas, hoy han notado una gran diferencia respecto a las formas de vida de antaño. Yo hasta los 30 años que estuve por cuenta de mi padre, ¿verdad? Pues, vida más esclava. Y a partir de los 30 años que empezamos Manuela y yo, ha cambiado totalmente. Y no sé, tiene esa esclavitud que tuvimos nosotros, Manuela y yo, en esos chozos de arriba, pasando pena, y luego allí tenía que estar, hiciera malo o bueno. Venía la tormenta, te metías bajo el chozo, pero el cabrero que iba con las cabras, donde le cogía la tormenta, allí tenía que estar. Hombre, esto ha cambiado mucho. Qué duda cabe, esto ahora es más llevadero. Antes era una penumbra. Subir, bajar. Entonces usted cuenta que había que llevar cerdos, si había alguna gallina, gallinas para arriba, luego gallinas para abajo, llevar el alimento para esos animales, todo en caballería, no sé, porque mecanizado a los puestos de los cabreros normalmente no había nada. Y sí era bonito, vamos a decir las cosas como son. Era bonito y para el que le guste. Porque no a todo el mundo no le gusta esto, claro. Hombre, pues ha cambiado bastante. Por ejemplo, tenemos pista a la finca que antes no la había. Y comodidades, pues bastante. Ya se tiene, antes era un chozo, ahora ya se tiene una casa más o menos decente. Un cuarto de baño y todo. Tenemos coche, cosa que entonces no teníamos. Ha cambiado, vamos, como de la noche al día. Hombre, la distancia quizás sea el mayor inconveniente, la distancia de estar bastante alejado del pueblo. Por lo demás, quizás el no tener que estar sujeto a ningún horario y el administrarte quizás el trabajo a tu manera. Y todos los que nos gusta el campo nos gusta, digamos, estar un poco a nuestro aire. Pues ahora ya nos hacen de estar como un pajarillo en una jaula, ¿no? Más o menos. Y a nosotros nos gusta volar en libertad, ir un poco más sueltos, más no tener tanto cuento, tanto rollo pero bueno. A pesar de que las comodidades de los últimos cabreros, que todavía habitan los paisajes montañosos de la Sierra de Gredos, han mejorado considerablemente en la actualidad, los problemas que genera la aplicación de la normativa europea y la falta de jóvenes con vocación que quieran implicarse en esta actividad pesan más que el espíritu de libertad y autosuficiencia que proporciona la vida en estos idílicos paisajes.